Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Buenas noches, México. Buenas noches, buenos días, Holanda. Hoy es lunes 14 de agosto y estamos, disfrutando de una noche muy fresca, muy rica, en compañía de todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Puntos Suspensivos. Sus amigos Ani Serena, Mirel Arzate, mi primo Paco Hernández, mi gran amigo Miguel Aguilar y el gran Checo Men. Y también desde Holanda, un saludo y un abrazo a nuestro amigo también Roberto González. Muy bien, pues ahora vamos, los estamos invitando a que se comuniquen con nosotros, a que nos manden preguntas, cualquier comentario, saludos, y vamos con la linda Mirel para que nos dé los datos. Gracias. Bueno, les paso el teléfono, es 55 64 25 13 74. O también, si prefieren, Facebook en Puntos Suspensivos o correo @puntosuspensivos. Mándenos mensaje y opinen sobre los temas que quieren que abordemos. También quiero mandar unos saludos a Fernando Arzate, Emiliano Arzate, Michelle Rodríguez, Moisés Eduardo y Marta Olvera Mata. Saludos. Muy bien, pues muchas gracias, Mirel. Gracias a todos los que se ponen en contacto. Saludos a todos también, a los que nos están siguiendo. Y muy bien, vamos a empezar ya. Y vamos a empezar con buenas noticias, con lo serio. Y vámonos con la linda Ani Serena y su agenda social. Muy buenas noches, querido auditorio. El día de hoy les comentaré en este subsegmento de Agenda Social sobre el encuentro que hubo el viernes 11 de agosto en el Museo de Historia de Tlalpan con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y estudiantes de las 20 ciberescuelas que se encuentran funcionando en la delegación. El objetivo de este encuentro fue escuchar las experiencias de los jóvenes en estos centros, el impacto que ha tenido en su vida, el hecho de que reciban apoyo de asesorías en materia educativa para cursar su primaria, secundaria o preparatoria. Como sabemos, este proyecto de asesorías por parte de profesores ha sido reconocido como el mejor programa educativo a nivel nacional por la revista Alcaldes de México, en su 8º aniversario, premio a las mejores prácticas de gobiernos locales, además del rescate de espacios públicos. La doctora Claudia Sheinbaum tiene una filosofía muy personal y humana sobre lo que debe ser la educación para las personas. Fue un encuentro muy emotivo, pues los jóvenes vertieron sus experiencias que en general han sido agradables y exitosas. Claudia Sheinbaum considera que la educación debe ser un derecho donde todos tengan la oportunidad de estudiar, si así lo desean, y menciona: es falso que un examen de admisión diga que no tenemos capacidad. Todos debemos tener acceso a la primaria, secundaria y preparatoria. Los exámenes de admisión no debieran de existir, pues si la educación es un derecho, todos debemos tener esta oportunidad. El encuentro fue muy emotivo, pues asistieron muchas chicas madres solteras que al compartir su experiencia demostraban el agradecimiento por este proyecto educativo, el cambio que han tenido en su vida, la emoción de haber logrado moverse de esa inercia en la que vivían, encontrarle un sentido tanto a su vida como a la de sus hijos. Igualmente asistieron personas con capacidades diferentes, con problemas motores, que se integraron de manera exitosa y han tenido un gran avance. Todos agradecieron a la doctora Claudia Sheinbaum y a los profesores que los atienden. La doctora, escuchando sus experiencias, se veía realmente emocionada e hizo el compromiso de reunirse en un deportivo o en la explanada delegacional con todos los estudiantes para una convivencia musical. ¿Cómo ves, Héctor? Wow, pues la verdad es que un gran éxito de la doctora y toda la gente que está trabajando con ella, la educación, que es importantísimo. Primo, no sé, ¿también quieres comentar algo? Sí, para todos los que piensan que la doctora ya está en campaña y que dejó Tlalpan, no, ahí está trabajando, ¿no? Chambeando, así es. Pues muchas gracias, Ani, por tu nota. Y bueno, ahora vamos a cambiar, vámonos a la agenda cultural y Rayuela y Julio Cortázar con Miguel Aguilar. Gracias, Héctor. Pues sí, hoy quiero hablar de un libro y su autor. Se trata de Rayuela y Julio Cortázar.
Sin lugar a dudas, ha marcado varias generaciones desde su publicación en 1963, y quiero empezar como empezó el maestro Gonzalo Celorio en 1993, en el marco del festejo de los 30 años de Rayuela. Para mí, como para el resto de la humanidad, la historia se divide en dos partes, antes de JC y después de JC, y debo decir que es real. A mediados de los 80, cuando estudiaba la secundaria, tuve una maestra de español, la maestra Rosalía Piñarrieta. Ella intentó acercarnos a la literatura hispanoamericana. Recuerdo que nos dio un juego de copias distinto a cada uno, donde venía un capítulo de Rayuela. La dinámica era intercambiar los textos de manera frecuente. No sé si respondimos como la maestra esperaba. Sin embargo, me quedó un juego de copias con el que me tropecé años después cuando estaba en la prepa, donde tuve otro maestro como la de la secu, de esos que parece que se empeñan en cambiar tu forma de ver las cosas. El maestro Luis León Vela. Él sí que nos puso a leer. En esa edad en que estás finalmente definiéndote en muchos sentidos. Por ello busqué ahondar en la literatura, leí Rayuela con todo lo que implica, referencias desconocidas, lugares lejanos dejados a la imaginación, lectura e historia no lineales, y sí, fue como una sacudida. El boom latinoamericano en su esplendor. El hecho de ser un libro tan lleno de referencias lo hace complejo y riquísimo. Cuando te dabas cuenta, ya estabas buscando en un libro de turismo esos lugares y los nombres de las calles, o ya estabas adquiriendo música que no sabías que había y que de alguna manera ya te pertenecía. Hasta caminabas muy seguro por la calle dándole un toque parisino a cada edificio, y eso sí, no buscando a nadie, pero sabiendo que ibas a encontrar. En un punto era inevitable sentirte parte del Club de la Serpiente. Para mí fue desconcertante que transcurriera el 2013 y no hubiera bulla por los 50 años de Rayuela. Constantemente preguntaba si habría una edición conmemorativa por los 50 años del libro, como habían hecho con 100 años de soledad o con La región más transparente, y siempre era un no sé la respuesta. Igual que en la niñez, a veces sigo poniendo en un pedestal a los que trabajan en las librerías. Sigo creyendo que el que está atrás del mostrador ha leído todos los libros que vende, que sabe todo, y no es así. Me tocó estar de ese lado y en realidad solo sabes dónde están los libros, si acaso de qué van, solo porque te ha tocado recibirlos, etiquetarlos o acomodarlos. Pero entendí que probablemente es natural que no todos estemos en condiciones para dejarnos envolver por este mundo que nos propone Julio Cortázar, el Cronopio Mayor. Si buscas en internet su biografía te encuentras con algo así. Fue un escritor, traductor e intelectual argentino, nacido en Bruselas, Bélgica. Optó por la nacionalidad francesa en 1981, en protesta contra el régimen militar argentino. Es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve, en general. Creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal, debido a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico. Suele ser puesto en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Es una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial que en la década de los 60 dio merecida proyección internacional a los narradores del continente. Lo cierto es que en la obra de Cortázar, el instinto, el azar, el goce de los sentidos, el humor y el juego terminan por fusionarse con la escritura. Las rupturas de los órdenes cronológico y espacial sacan al lector de su punto de vista convencional, proponiéndole diferentes posibilidades de participación, de modo que el acto de la lectura es llamado a completar el universo narrativo. Y si ustedes están terminando las vacaciones, les propongo que se echen un clavado en la obra de JC. Seguro no se arrepentirán y terminarán como muchas generaciones marcados por su obra. ¿Que por qué el Cronopio Mayor? Pues a leer otra de sus obras, Historias de Cronopios y de Famas. Y ya nos platicarán con quiénes se identifican, con los cronopios o con las famas. Y quiero terminar con un regalo. En puntos suspensivos nos ponemos guapos y vamos a regalar un libro. Obviamente será Rayuela, la edición conmemorativa de los 50 años. Para ello quiero proponerles una dinámica que alguna vez vi en una película y ni me pregunten cuál fue porque no me acuerdo, pero consiste en lo siguiente. Los interesados escribirán un mensaje vía WhatsApp
a nuestro teléfono 55 64 25 13 74, en el cual nos explicarán de manera extensa por qué quieren este libro. El equipo de locutores leeremos sus mensajes y el más emotivo será el acreedor a Rayuela. Wow. Como ven, lo vamos a dar a conocer y lo entregaremos dentro del programa. ¿Les parece? Pues bueno, acuérdense, el teléfono es el 55 64 25 13 74. La fecha límite de envío será el lunes 21 de agosto a las 12 horas del mediodía. Esperamos sus mensajes y llévense a Rayuela. Guau, pues qué padre, Miguel. La verdad es que, mira, bueno, ahorita toda tu participación me ha dejado así como anonadado, ¿no? De por sí que la verdad es que a mí me acerqué también, mucho tuvo que ver mi acercamiento con la literatura, con Julio Cortázar. Rayuela, ahorita la verdad, y que también le quiero decir a todos los compañeros, es una donación que hace Miguel Aguilar directamente, es un libro que él tiene, que él lo está pensando en todos los escuchas, para que se acerquen, y de verdad es un gran libro que les va a ayudar, que los va a inspirar, y es momento para irnos acercando a la literatura. Más adelante tendremos más bloques, más participaciones de Miguel que nos hablará, y para que disfruten también igual con la música que nos va a recomendar. Pues amigos, muchas gracias, este primer bloque está terminando, y bueno, los dejo y vamos a un corte y regresamos con el buen Miguel Aguilar. El objetivo: erradicar la violencia de género en la delegación de Tlalpan. ¿Cómo? Formar un equipo de calidad de 110 defensoras de los derechos de la mujer para brindar la capacitación de calidad a 3,000 mujeres en materia de prevención de violencia de género. Si vives algún tipo de violencia por ser mujer, intégrate y defiende tus derechos. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. En la actual administración delegacional de la doctora Claudia Sheinbaum, se entregaron en Santo Tomás Ajusco y Magdalena Petlacalco nuevas subdelegaciones, en las cuales se brindarán a la población servicios de atención médica y administrativos. Además, se efectuó la remodelación de la subdelegación de San Pedro Mártir. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. En materia de seguridad en Tlalpan se han conformado 215 comisiones de seguridad ciudadana en áreas de mayor índice delictivo o donde la ciudadanía lo solicite. Personal de seguridad, ciudadanos y representantes de la jefatura de gobierno se unen para rearticular redes solidarias que promuevan la prevención y disminución del delito. Estrategia que le ha permitido a Tlalpan estar entre las primeras en reducción de delito denunciado, ya que en 2015 se encontraba en los últimos lugares. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Bien amigos, estamos de regreso en Puntos Suspensivos. Les recordamos el número telefónico para que esté en contacto con nosotros y así hacer un verdadero diálogo. 5564 25 13 74. Acuérdese de enviar sus mensajes y tenemos por ahí algo pendiente con Rayuela. Bueno, pues hablando de Rayuela, hace rato les hablé del libro y les dije que es hay un montón de referencias. Las musicales no podían faltar. Julio Cortázar era un gran melómano y tenía una preferencia, casi debilidad por el jazz, y lo plasmó en este libro. Alguien se tomó el tiempo de recopilar las piezas en sus versiones originales referenciadas en el libro y editaron un disco que, por increíble que parezca, es el soundtrack de Rayuela. El disco Yazuela. De este disco Yazuela escucharemos el track número 8 de Rayuela, Del lado de allá, capítulo 13, Louis Armstrong, Baby Don't You Play Me Cheap. Disfrútenlo.
Bueno, pues a este ritmo y esperando que hayan disfrutado de esta música, vamos a pasar a nuestro siguiente segmento con Héctor Tlatempa, que bueno, pues nos hablará del maestro Eduardo del Río, a quien perdimos hace no más de una semana. Así es. Hasta pronto, maestro Ríos. Considerado uno de los máximos exponentes de la caricatura mexicana, maestro informal de muchos mexicanos y formador de conciencias, el caricaturista y escritor Eduardo del Río Ríos falleció la madrugada del pasado martes a la edad de 83 años en su casa de Tepoztlán, Morelos. La causa del deceso del autor de Los Agachados y Los Supermachos fue insuficiencia respiratoria y cáncer de próstata, informaron familiares y amigos que se encontraban en la funeraria Galloso de Cuernavaca, donde se preparó el cuerpo para ser trasladado a la Ciudad de México. Citlali, hija de Ríos, dijo que ella y su madre perdieron a su padre de manera física, pero expresó que todo el trabajo del dibujante se queda con ellas y con todos los que se rieron con sus caricaturas y los que han leído sus libros. A la funeraria llegaron integrantes de los frentes en defensa de Tepoztlán, los que lamentaron la muerte del artista y aseguraron que se les fue un compañero de luchas, como cuando se opusieron al club de golf y ahora a la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla. El caricaturista, cuya salud estaba muy deteriorada, en el homenaje que se le rindió el año pasado en el Museo del Estanquillo, explicó que hacía 2 meses que lo habían diagnosticado como enfermo terminal de cáncer y con el humor que lo caracterizaba dijo: es alguien que se va a morir, así que todos éramos enfermos terminales. Ahorita el cuerpo médico se hace cargo de mí y me está garantizando que voy a morir en perfecto estado de salud, expresó. Ríos, en su autobiografía Mis Confusiones, Memorias Desmemoriadas, escribió que hizo toda la lucha que le tocaba para tratar de que las cosas mejoren en México y que no iba a parar de hacerlo, pues se consideraba un marxista masoquista que no tiraba la toalla. Mejor la agarro y me limpio las manos como Herodes o Pilatos, ya estoy confundido, y me concreto a despedirme, deseándoles lo mejor para sus apreciables y distinguidas familias, madrecitas incluidas. Ahí les encargo mi México particular, esperando se mejore con la ayuda de todos ustedes. Atentamente, Eduardo del Río García. Eduardo del Río Ríos fue un hombre de sonrisa permanente, comentarios amables y señalamientos precisos y críticos, cáusticos e irreverentes, además de un refinado y contagioso sentido del humor. A su ingenio y talento no se le escapaba nada, y si algo lo caracterizó fue su afán desmedido de conocimiento de diversos ámbitos. Eso lo llevó a producir una sorprendente cantidad de libros con temas variopintos, más de 110 títulos, desde religión hasta historia, de economía hasta nutrición, de educación hasta marxismo, de sexo hasta filosofía. Incluso el fallecido escritor Carlos Monsiváis decía que en México había 3 instituciones educativas: la Secretaría de Educación Pública, Televisa y Ríos. He dedicado mi trabajo de toda la vida a tratar no de educar, sino de crear un poco de conciencia en las personas. Los resultados cada quien los puede definir, decía el dibujante. Hago mis libros como una manera de aprender. Nada más tengo como diploma de estudios hasta el 5º de primaria. Entonces, al mismo tiempo que estoy haciendo un libro para que la gente se ilustre sobre cierto tema, yo también lo estoy aprendiendo. El maestro jamás asumió su trabajo dentro de la caricatura como una especie de revancha contra los poderosos. Más bien lo veía como una defensa de los que no tienen voz. Elena Poniatowska lo consideró como uno de los grandes educadores de México del siglo XX. Los mexicanos no le damos tanta importancia a las cosas serias de la vida. Lo que más nos critican es que somos una bola de irresponsables que llegamos tarde a todas partes, pero creo que es una forma de vida que deberían envidiarnos los extranjeros. Sus colegas El Fisgón, Hernández y Trino lo describieron como genio incomprendido, obispo fracasado y eterno curioso, quien descubrió que mediante el humor los lectores comprenden mejor temas religiosos, filosóficos y de sexualidad. Entre los más de 100 libros que Ríos publicó figura el Manual del Perfecto Ateo, con el cual se ganó la excomunión. Descanse en paz y hasta pronto, maestro Ríos.
Pues creo que todos leímos a Ríos, no sé si Mirel, pero todos hemos leído, todos nos preparamos con Ríos. Y creo que hasta le creímos a Ríos. Sí. Era parte de nuestra preparación de las preparatorias, ¿no? Sí. Empezó como que a ayudarnos a razonar, a pensar, no a cuestionar incluso. A cuestionar, ¿no? cuestionar. Sí, pues así es, gran pérdida. Y ahora que estamos hablando de literatura, vienen a mí las palabras de García Márquez cuando decía, ¿no?, que se está muriendo gente que antes no se moría. Uh-huh. Entonces, pues que descanse en paz el maestro Eduardo del Río Ríos. Vamos pues ahora con Paco Hernández y el manual del político siniestro. Gracias, Mike. Y hoy vamos a hablar del Frente Amplio Opositor. Mira nada más. Pero yo no voy a empezar si no hay música, ¿eh? ¡Ah, eso! Le dio miedo al maestro. Dijo, no podemos quedarnos sin el manual del político siniestro, ¿verdad? ¿Cómo puede ser el punto suspensivo sin el manual? Bueno, entonces, vamos a hablar de este frente que seguramente ustedes ya escucharon y que están impresionados, ¿verdad? Durante los últimos meses, el PAN, pero sobre todo y en mayor medida el PRD, han buscado conformar un frente amplio opositor. La presidenta del PRD ha dicho que le han enviado invitación a muchos actores políticos y el manual del político siniestro le cree, porque somos muy creídos, ya sabemos, ¿verdad? Ya le respondieron el PAN, por supuesto, intelectuales y muchos actores políticos. Hasta aquí la cosa va muy bien. Pero donde empieza la cosa a hacernos dudar y a hacernos un poco reír es cuando sus invitados, y los ves sentaditos ahí, es Manlio Fabio Beltrones. Es ¡qué padre! Representantes del Verde Ecologista, seguro. Y ya nada más faltaba Peña Nieto, ¿no? Pero hasta donde entiendo también fueron invitados Miguel Ángel y Ani Serena. ¿Sí? ¿Ya aceptaron ustedes ir o no? No aceptamos. Todavía no. Excelente. Ya dudaba, yo dije, no los vi en la foto. No. Con eso de que el PRI ya abrió sus estatutos para cualquiera, ahora sí, lo que decían siempre, hasta una vaca puede ser postulado, ahora ya. Sí. Por estatutos. Bueno, y es ahí cuando uno dice, ¿te cae que todos estos quieren salvar al país? Porque un frente, sí se antoja, claro que se antoja. Unir a todas las fuerzas opositoras para mejorar este país que se pudre de corrupción y de asesinatos, así como de la ineficiencia de sus gobiernos, claro que sí, primo, sí se antoja, Sí, es claro. Como juntar al Santo, Blue Demon y el Mil Máscaras contra las invasoras de Marte. Bueno, pero si la idea es por mera conveniencia electoral, pues que les vaya muy bien. Seguro saben que su 7% del PRD se venderá muy bien. Les darán algunos espacios en el Congreso y algunas secretarías, pero el candidato obviamente no será del PRD. Así que Mancera, Aureoles y Gracos, adiós. Y que estén Beltrones y el Verde y Nueva Alianza, pues son bienvenidos, es parte de esto, ¿verdad? Pero si es por una cuestión ideológica y para acabar este sistema de corrupción y de degradación, perdónenme, pero están bien perdidos, porque primero deben hacer un acto de autocrítica. No se les olvide los Abarca, sí, el asesino de estudiantes. En este momento Michoacán y Morelos son casi cementerios, y Mancera es todo menos ciudadano. Y espero que no se les olvide el sexenio perdido de Fox, sus ocurrencias y mentiras, o los casi 200,000 muertos y desaparecidos con Calderón. Ahí la presencia del Verde y Beltrones, pues no cabe, ¿verdad? Y si le buscan, ahí ya tienen un proyecto de nación viable y por supuesto perfectible. Sí, el de Andrés Manuel López Obrador. Hagan una alianza de las izquierdas y de la sociedad civil. Porque espero que se hayan dado cuenta que los programas del PAN y del PRD son antagónicos, lo dicen sus estatutos. Pero si aún así usted quiere vender su 7% al manual del político siniestro, son bienvenidos. Nada más lea la sección Tengo partido pero no tengo ideología y siga las siguientes recomendaciones. Ándale, mire, apúntale porque andas pensando en el hoy y me cae que no nos pones atención, El amor. Número 1, invite a Hitler a una coalición contra el racismo. Número 2, invite a Peña Nieto a la escuela y que lea sus primeros libros. Por lo menos los de Ríos, ¿no? Número 3, invite al Estado Islámico a una coalición opositora a favor de los derechos de la mujer. Número 4, invite a gente del PRI, del Verde y del resto de los partidos que a nadie le importan, llévelos a cenar, cierre la puerta y no los deje salir, nosotros pagamos el candado. Número 5, dígale a Graco Ramírez, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera que ellos serán los candidatos a la presidencia del país y mientras nos morimos de risa, les hacemos otro socavón. Número 6, si quiere que su frente amplio opositor sea efectivo, asesórese con el presidente de Rusia y con Odebrecht, ellos sí saben dónde hay. Y número 7, si finalmente el frente gana, sugerimos que ponga al Verde a cuidar las playas de Cancún.
a Elbester Gordillo en educación, a Calderón a la prevención de adicciones y que el PRD gobierne Iguala y Peña Nieto repite en la presidencia. Puro bueno, ¿verdad? Vamos ya con eso. ¿Verdad que sí? Puro bueno, vaya. Puro bueno es como el Julián, ¿verdad? Julián. Excelente. Gabinetazo, ¿eh? Exactamente. Y hasta aquí del manual del político siniestro, que felicita al Instituto Electoral del Estado de México por su dosis de honestidad y democracia. Miles de mujeres del Estado de México se lo agradecen. Mike, regreso contigo. Muy bien, Paco, pues después de todo este cóctel informativo y la esperanza de algo mejor, vamos a pasar a un tema un poco más amable con Checo Men, que nos hablará de los tipos de abuelito en la agenda social. Así es, amigos, y bueno, vamos a hablar de los tipos de abuelitos, según por Verónica González. En este mes de agosto me gustaría hablar de esa figura tan importante que tenemos en todas las familias y que es parte fundamental en el desarrollo de nuestros hijos, los abuelos. ¿Sabían que existen diferentes tipos de abuelos y cada uno aporta beneficios diferentes a la familia? A diferencia de cuando somos padres, al convertirnos en abuelos no es por decisión nuestra, sino de alguien más. Para aquellos abuelos primerizos puede resultar al principio un poco desconcertante, ya que muchas veces es una noticia sorpresiva. Esta nueva etapa de abuelito o abuelita puede llevarnos a confrontarnos con la vejez, al temor a la enfermedad o a la muerte, ya que la simple palabra de abuelito se asocia con una persona de la tercera edad. Sin embargo, actualmente existen muchos abuelos jóvenes, los jóvenes que a la edad de 35 años ya viven esta etapa. Así, el nuevo nieto reorganiza, redefine roles y enriquece nuestra identidad dentro de la familia. Ahora, además de esposos y padres, somos abuelos. Una de las formas más comunes que se dice es que los abuelos están para consentir y no para educar. Y hasta cierto punto es correcto, ya que en la mayoría de los casos son proveedores de ternura y cariño, saben escuchar, son pacientes y se convierten en un refugio para el niño que muchas veces se siente presionado ante las exigencias de los padres. También cumplen la función de mediadores entre padres e hijos, ya que cuentan con la experiencia de ambos bandos. Pueden servir de traductores ante las necesidades tanto del niño con sus padres como de los padres con su nieto. Son los que hacen evidente el transcurrir del tiempo, enseñan a vivir y demuestran que en la vida tiene un sentido. Son los narradores oficiales de la infancia de los padres y de sus travesuras. Por lo tanto, hay algunos expertos que hablan de la existencia de diferentes tipos de abuelos con base en la manera de cómo se relacionan con sus nietos. Y les vamos a leer, son 3 abuelos en plenitud. Son aquellos que delimitan claramente su papel de apoyar en el cuidado de los niños, sobre todo en la ausencia de padres, y transmiten los valores familiares y complementan la educación de sus nietos sin reemplazar a los padres en la responsabilidad ni usurpar su autoridad. 2 abuelos ausentes. Son aquellos que se mantienen alejados del desarrollo de sus nietos y actúan de manera reservada al momento de convivir con ellos. Y 3, paternidad infinita. Este tipo de abuelos llega a desplazar a los padres, ya que están al cuidado de los niños por más tiempo que sus padres y por lo que se consideran sus verdaderos padres, de tal manera que se atribuyen las funciones de los papás y fomentan la rivalidad entre ellos y sus nietos. Es claro que nosotros no escogemos ni decidimos el momento en que queremos ser abuelos, pero sí podemos decidir qué tipo de abuelos queremos ser para nuestros nietos, dándoles lo que solo nosotros podemos dar y respetando el papel de los padres con sus hijos. En Red Familia te invitamos a que desde tu papel de abuelo seas un guía de sabiduría, un promotor de la creatividad, un proveedor de amor y afecto, un refugio donde tus nietos puedan sentirse seguros. ¿Qué les parece? Pues muy interesante, Checo. Sí, yo creo que la figura de los abuelos es muy importante en los núcleos familiares, sobre todo en una sociedad como la nuestra. Pero tú, ¿eres abuelo, Checo? Bueno, creo que todavía no me lo han comunicado de manera oficial.
Y antes que nada de continuar, sí quisiera decirles a todos los grupos de adultos mayores que estén pendientes, porque en este mes, y bueno, aparte de que se festeja el 28 de este mes, el Día del Abuelo, la delegación Tlalpan va a entregar 70 apoyos económicos a 70 grupos que van a ser beneficiados. Pues qué bueno también por la delegación, porque de verdad que, bueno, en otras culturas, en otros países, el abuelo pues es sabio, ¿no? Y se le toma como tal, ¿no? Con la experiencia. Yo fui educado por mi abuela, ¿no? Prácticamente mi abuela fue mi madre. Soy consecuencia de ello gracias a, miren, ¿no? Lo que soy, hay que reclamarles a mi abuelita, ¿eh? Para descanse, pero la verdad es que ella me enseñó todos estos valores, todo este tipo de cosas. Me acercó también mucho, soy un hombre de fe, ¿no? Más que católico, más que religioso, soy un hombre de fe y tengo ciertos valores muy inculcados y que los recuerdo muy bien de parte de mi abuela, ¿no? Así que sí, los abuelos son en el núcleo familiar mexicano tienen una relevancia, ¿no? Y la verdad es que debemos de, ya incluso Ani en algún momento nos habló del trato a los abuelos y todo. Creo que debemos de reconsiderar nuestra postura con ellos, ¿no? A veces son olvidados, a veces son ninguneados, abandonados, y realmente creo que ellos tienen un gran valor para nosotros. Y bueno, pues hay que estar al pendiente de todas esas actividades. Y vamos ahora a la agenda cultural con Mirela Arzate, que nos tiene un tema particular y especial. Adelante, Mirela. Gracias, Mike. Bueno, ¿qué es la felicidad? La felicidad es una emoción que se produce en la persona cuando crece, cuando cree haber alcanzado una meta deseada. La felicidad suele ir aparejada de una condición interna o subjetiva de satisfacción y alegría. La felicidad frecuentemente se considera positiva, ya que permite a los individuos sacar partido de las condiciones objetivas, favorece la actitud de abordar diferentes tareas llevándola al término propuesto. Los filósofos encontraron propuestas muy diferentes, lo cual demuestra que, como decía Aristóteles, todos estamos de acuerdo en que queremos ser felices, pero en cuanto intentamos aplicar que como podemos serlo, empiezan las discrepancias. En la filosofía griega clásica hay 3 posturas. 1. Ser feliz es autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano, postura definida por Aristóteles. 2. Ser feliz es ser autosuficiente, valerse por sí mismo sin depender de nada ni de nadie. 3. Ser feliz es experimentar placer intelectual y físico. Bueno, amigos, esto es lo que dice la filosofía y la psicología acerca de la felicidad. Así que me di a la tarea de entrevistar a un grupo de 5 personas para ver qué opinan sobre esto. O para ellos, ¿qué es la felicidad o qué los hace felices? El primero es un señor llamado Ray, de 55 años. Para él es tener dinero, salud y trabajo. La segunda es una señora de 49 años, que para ella su mayor felicidad es ir a correr al bosque, caminar, correr, no hacer el ejercicio que más le gusta. Tercero, el señor de 78 años, es la armonía, tener armonía. 4. El trabajo y la armonía de una señora de 53 años. Y por último, cuando logra un objetivo planeado, obtiene la felicidad. Esto lo dijo una señora de 38 años. ¿Y ustedes qué piensan o cuál es su mayor felicidad? Pues una pregunta muy interesante, porque realmente no pensamos con frecuencia en estos temas, pero bueno, pues yo creo que es importante siempre tener muy en claro qué es lo que nos da pues esa satisfacción, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso también pienso que parte, que es un estado mental, esto viene de la mente, ¿no? Como veamos las cosas. De ahí es que uno puede día a día, solamente sí creo que es día a día, dependiendo como tú vayas viendo, vayas tomando las cosas, porque hay cosas inevitables que duelen mucho, por ejemplo una pérdida, la muerte, ¿no? Es inevitable, entonces cómo uno la reciba mentalmente, cómo uno esté preparado para algo natural y normal. Entonces, para mí es eso. Bueno, y amigos, ustedes que nos escuchan, para usted, ¿qué les hace feliz? Mándenos un mensaje y díganos, y aquí veremos. Muy bien, pues así llegamos al final de este bloque. Ojalá que nos acompañen y regresamos al tercer bloque con Ani Serena.
La actual administración de Tlalpan entregó obras de infraestructura en San Miguel y Santo Tomás Ajusco con un valor de 45 millones, beneficiando a más de 50,000 habitantes. Con un total de 150 millones, se entregaron obras de infraestructura para los 9 pueblos originarios de la parte alta de la delegación de Tlalpan, realizándose mejoras en escuelas, construcción urbana y obras de mantenimiento en la red de agua potable, destacándose la escuela Leyes de Reforma del 57, al inaugurarse las nuevas aulas para el mejoramiento de las condiciones de estudio de los 900 alumnos, además del mantenimiento de baños y pasillos. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. En Tlalpan se reconoce la experiencia y la sabiduría de los adultos mayores. Por ello, apoyamos su integración para darles los incentivos apropiados, fortaleciendo 70 colectivos de personas adultas mayores y ofrecerles la atención que requieren con paseos, convivencias, actividades físicas, cursos de capacitación, talleres, ferias, entre muchas actividades más. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Apoyar a nuestros jóvenes es apoyar el crecimiento de nuestra sociedad. El apoyo integral a nuestra juventud demanda no bajar la guardia, porque en sus manos está el futuro. Por ello, en Tlalpan, en este año, se asesorarán a 2,700 jóvenes en su examen del Comipems. Se apoyarán económicamente a 18,000 jóvenes de nivel secundaria. Se otorgarán 39,400 uniformes a estudiantes de nivel primaria. Se mantendrán 37 escuelas técnico-deportivas en atletismo, boxeo, natación, clavados, patinaje, entre otras más. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Pues sí, querido auditorio, aquí en el tercer bloque, y agradecemos a Miguel que nos haya presentado. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México en nuestra querida delegación de Tlalpan, en una transmisión de Radio AMLO. Aquí su amiga Ani Serena en la conducción de este tercer bloque, que espero sea de su agrado, y esperando también que ustedes estén en contacto con nosotros. Los invitamos a que se comuniquen al teléfono 5564 25 13 74. Les repito el teléfono para que tomen nota: 5674-251374. O si desean, por nuestro correo .suspensivos.tlalpan@gmail.com. Y si prefieren las redes sociales, en Facebook .suspensivos, nuestra página oficial. Y antes que nada, quiero enviar un saludo y fuerte abrazo a nuestros estimados radioescuchas que han tenido a bien visitar la página de Puntos Suspensivos, donde encontrarán todos los programas que todo el equipo hemos realizado y donde también estaremos dando respuesta a sus inquietudes y sugerencias. Envío un saludo al doctor Pedro Abad de la Rosa, que nos está escuchando en Pedregal de San Nicolás, y a toda su familia. A Horacio Ibarra, que nos escucha desde Jardines de Morelos, en Ecatepec, Estado de México, y que nos escribe que le gusta mucho el programa. Vamos a continuar con la propuesta musical que nos da nuestro querido Miguel Ángel Aguilar. Adelante, Miguel. Gracias, Ani. Pues siguiendo con Yazuela, vamos a escuchar de Frankie Trumbauer y su orquesta I'm Coming Virginia, del lado de allá, capítulo 10, Rayuela. Pues excelente selección, Miguel. Una música muy agradable, muy relajante, y pues qué gusto tan bueno tenía Julio Cortázar, ¿eh? Bueno, pues a continuación, la reflexión política con nuestro estimadísimo Héctor Tlatempa, que nos hablará de las elecciones del Estado de México. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Ani. Yo también te estimo mucho. El IEM declara validez de elección en el Estado de México. Es al vaso, dice Delfina Gómez.
El pasado 7 de agosto, el Instituto Electoral del Estado de México declaró válida la elección de gobernador en esa entidad y determinó que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, se impuso sobre la abanderada de Morena, Delfina Gómez. La morenista protestó frente al IEM junto con unos 4,000 militantes y simpatizantes de su partido. Gómez calificó como un albazo la decisión del órgano electoral, que tenía hasta el 16 de agosto para declarar válida la elección y entregar la constancia de mayoría. Sin embargo, aún no está dicha la última palabra, porque en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay 88 impugnaciones pendientes de resolver por parte de varios partidos. El lunes pasado, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, dijo expresamente que el tribunal podría, en su caso, llegar a modificar el cómputo en algunos distritos, lo cual impactaría en el cómputo de la entidad federativa, así como en su momento esta sala superior deberá pronunciarse en caso de una impugnación de la validez de la elección y en su caso de la persona que quede electa como gobernador o gobernadora del Estado de México. Si no avanzan las impugnaciones a mediados de septiembre, Del Mazo tomará posesión como gobernador del Estado de México en sustitución de este gran señor Erubiel Ávila. La excandidata, vamos a ver Estado de México, ¿eh? Sí. La excandidata consideró que en la sesión se validó la elección al vapor para imponer al primo del presidente Enrique Peña Nieto, pese a las irregularidades denunciadas como la compra masiva de votos. Gómez Álvarez y Horacio Duarte Olivares, dirigente estatal de Morena, advirtieron que la premura para entregar la constancia de mayoría obedece al nerviosismo de Enrique Peña Nieto por cumplir los compromisos de campaña que hicieron con los corporativos. Vaya, qué preocupación por el pueblo. Coincidieron en demandar a las autoridades electorales del Estado de México limpiar el proceso electoral, pues consideraron que no se respetó la voluntad ciudadana. Anunciaron que, de no atender la petición de limpiar el proceso electoral, no solo van a exigir la destitución de los consejeros del IEM e INE, sino también se va a solicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la nulidad de la elección ante la falta de confiabilidad en las instituciones del IEM, del Instituto Nacional Electoral INE y el Tribunal Electoral del Estado de México, que están sometidas de forma burda e ilegal al interés del PRI y del Poder Ejecutivo de la Nación. La lucha por la defensa del voto, explicaron, se emprenderá en el ámbito legal y por la vía pacífica, y descartaron caer en provocaciones de violencia. Refirieron que las autoridades electorales desoyeron las denuncias y quejas de Morena, vaya, como la entrega masiva de tarjetas rosas. Otra vez nos la aplicaron, compañeros, ¿cómo ven? Pues mira, primo, en realidad ya se esperaba, era una crónica de una decisión anunciada. Creo que todos lo esperaban ya, ¿sí? Hay un rayo de esperanza, sí, es pobre. La verdad es que el tribunal tampoco se ha distinguido por hacer alguna resolución que difiera mucho. Bueno, pues gracias, Héctor. Realmente nos hemos quedado sin palabras para nombrar esta situación y esperamos que todos aprendamos de esta experiencia y no se repita nuestra historia en el 2018. Y en la agenda política regresamos con Miguel, que nos hablará cuál es el femenino de Tlatoani. Así es, Ani. Pues mira, el sábado pasado tuve la oportunidad de estar en el encuentro de organizaciones sociales con la doctora Claudia Sheinbaum, organizaciones de distintas zonas de la ciudad, con demandas diversas, todas relacionadas con problemáticas que repercuten en toda la ciudadanía. El marco no pudo ser mejor. La cita fue en la Plaza Tolsá, afuera del Museo Nacional, enfrente del Palacio de Minería. Primero, algunos representantes de organizaciones fijaron sus puntos de vista. Hablaron de transporte público, del campo, de ambulantaje, de trabajadores de la ciudad y trabajadores independientes, de equidad, entre otros temas. El mensaje de la doctora Claudia es muy claro. Hay que reconocer los problemas para poder solucionarlos. El camino que ha tomado la ciudad en distintos sectores han devenido en circunstancias extremas que propician un malestar colectivo. Para empezar, dejó muy claro que es factible desarrollar políticas públicas que promuevan los derechos de la gente,
Puso como ejemplo la inversión en obra pública que se hace en Tlalpan, ajustes en el gasto corriente, el desarrollo de centros deportivos en zonas específicas, las ciberescuelas, los centros de desarrollo integral comunitario, entre otros, y todo con el mismo presupuesto con el que se contaba en administraciones anteriores. Y algo que me parece fundamental, dijo que el gobernante es un ciudadano más y que no debe olvidar que el nombramiento no le exime de la problemática cotidiana. Explicó que para cambiar el rumbo y gobernar con todos y para todos, para dar solución concreta a estas y otras problemáticas, hay que trabajar en 5 ejes. 1. Innovación. Romper con la inercia que traen muchas de las soluciones que se han dado para afrontar los problemas de la ciudad. 2. Sustentabilidad. Nos recordó que el 50% del territorio de la ciudad es rural y forestal, alberga el 2% de la diversidad del planeta y 12% de la diversidad del país. 3. Equidad. Hay un gran problema de desigualdad territorial. No hay acceso a la educación y a la cultura similar en Iztapalapa que en Miguel Hidalgo o Benito Juárez. Más allá del poder adquisitivo, no hay opciones concretas. Eso tiene que ser distinto. Por otro lado, dijo que el gobierno debe desarrollar políticas públicas que promuevan la autonomía económica y física de las mujeres. 4. Honestidad y honradez. En este punto nos habló de cómo la corrupción se ha vuelto a instalar en la ciudad. Hizo referencia a las palabras de Andrés Manuel López Obrador cuando dice que el mayor problema de este país se llama corrupción. 5. Habló de un gobierno abierto, cercano a la gente en todos los niveles. Por último, hizo 2 peticiones. 1. No perder de vista que el objetivo fundamental es rescatar el país y la única alternativa es Andrés Manuel López Obrador. Dijo que deberá haber una votación histórica y eso depende de todos nosotros, de conquistar voluntades. Y 2. La ciudad puede ser distinta y tiene el mismo sentido para todos nosotros, que es correr la voz y conquistar voluntades. Con toda esta información y en el marco físico y geográfico en el que estábamos, no pude evitar relacionar el evento con toda la historia que tiene el centro de la ciudad. El hecho de verme ahí me hizo pensar justamente en los orígenes de nuestra ciudad, desde su fundación. Hice un breve recorrido por aquella época y me surgió esta duda: ¿cuál es el femenino de Tlatoani? Hasta donde pude investigar, y corríjanme si estoy equivocado, no existe, pero desde donde yo lo veo, bien podría ser la primera vez que tengamos que usarlo. Muy bien, Miguel, ¿no? Sí, la verdad es que ojalá y de verdad sea nuestra Tlatoani, Claudia Sheinbaum. Y bueno, la verdad es que mira, yo me queda muy claro, ya he estado siguiéndola continuamente porque creo que, aparte de lo que ya hemos dicho, que es una profesora de ciencia, ¿no? Es una científica y todo, este plan de trabajo, innovación, sustentabilidad, equidad, honestidad y honradez y un gobierno abierto y cercano a la gente, lo ha repetido continuamente y tiene, como tú bien lo dices, la manera como llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces se me hace un muy buen programa, creo que es la candidata en lo personal para mí, idónea, pero ahí está, ¿no? Para la información para todos y cada quien decida. Pues muchas gracias, Miguel, qué interesante. Y a continuación, nuestro queridísimo Robert, en el segmento de Agenda Social, nos hablará de los indígenas ambientalistas. Sí, muchas gracias. Noam Chomsky, en una conferencia en el 2013, destacó que en todo el mundo las poblaciones indígenas están a la cabeza de las luchas de resistencia sociales. En realidad, están tomando la iniciativa para tratar de proteger la tierra. Esto es muy importante. También dijo, es bastante irónico que la llamada gente menos avanzada es la que toma la iniciativa para tratar de protegernos, mientras que los más ricos y poderosos son los que están realizando la destrucción. Las poblaciones indígenas están llevando una gran lucha por el ecosistema en todo el planeta. En el Amazonas están luchando para frenar a los madereros que talan sus selvas y a las empresas mineras que destrozan sus montañas y contaminan sus ríos. Los esquimales actúan contra las petroleras que pretenden perforar sus territorios en el Polo Norte, contaminando sus aguas y su pesca. Y hay infinidad de historias similares. Los pueblos indígenas lideran los frentes más importantes de la lucha ecologista en los 5 continentes y defienden su ecosistema con uñas y dientes porque es la base de su cultura. Una tribu amazónica sabe perfectamente que si talan su territorio de selva y los ubican en otro lugar, desaparecería su cultura.
Los pueblos indígenas son los mayores ecologistas que existen y tienen que ser nuestra referencia, como lo señaló Andrés Misastre, un ecologista apasionado. En algunos países, desafortunadamente los menos, se han reconocido la importancia de la tierra. Como ejemplo podemos tomar a Bolivia, donde el presidente Evo Morales promulgó una ley marco que crea la Defensoría de la Madre Tierra, la cual detalla cómo se debe vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza. La nueva ley considera que la Madre Tierra es sagrada y un sistema viviente dinámico. Entre otras disposiciones, la nueva ley declara que los delitos relacionados con la Madre Tierra son imprescriptibles, que no se aplicará en ellos el beneficio de la suspensión condicional de la pena y los reincidentes tendrán sanciones muy graves. Hace años, Morales ya promulgó una ley que concede derechos a la Madre Tierra o Pachamama como si fuera una persona, entre ellos el derecho a la vida, a la diversidad, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a vivir libremente de contaminación. El año pasado, Raúl Bennett, coordinador de política forestal del Consejo Civil Mexicano para la Agricultura Sostenible, en entrevista para Aristegui en CNN, cuestionó que a pesar de que México tiene un prestigio internacional muy importante, pues es sede de cumbres internacionales como la del cambio climático o la de la biodiversidad, dentro de casa tenemos un desastre, en donde hay una ilegalidad tremenda. Y hay otro problema muy grave, se está concesionando los territorios forestales a mineras, otras empresas que están encargando del fracking, a la extracción de gas, y con la reforma energética se le otorgó una prioridad a esas empresas sobre los derechos de las propias comunidades. Tristemente, en México, los indígenas que defienden la tierra, la ecología y en resumen el planeta, son agredidos, perseguidos y asesinados con la anuencia de las autoridades, que con su inacción o su participación activa están despojando de sus tierras a los pueblos originarios. Unos ejemplos recientes de ellos: en febrero, el asesinato de Isidro Valdenegro y Juan Ontiveros Ramos, luchadores rarámuris, por su activismo en la protección de los bosques de la Sierra Madre Occidental. En mayo, un grupo de sicarios asesinó a los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, indígenas Huicharitari, del municipio de Bolaños. Hasta marzo pasado, Miguel fue presidente de Bienes Comunales de San Sebastián Teponauxtlán. Su hermano Agustín era defensor de derechos humanos y en particular de los derechos indígenas. El asesinato de Valdenegro en especial constituye un triste recordatorio del estado de indefensión que padecen los indígenas que participan activamente en la protección de sus comunidades, pues deja al descubierto los alcances de su impunidad. En 2005, el activista se hizo acreedor al premio Goldman, similar al premio Nobel por la defensa de la naturaleza. Fue premiado por defender el territorio indígena y el bosque, y su muerte fue condenada de inmediato por organismos internacionales de derechos humanos. Visibilidad mundial que de nada sirvió para proteger su vida. Además del histórico despojo de sus tierras por caciques, ganaderos, talamontes y la minería, las comunidades indígenas padecen hoy el acoso de distintos grupos del crimen organizado que disputan las rutas de trasiego y cultivo de enervantes. El cerco sobre los defensores del medio ambiente se cierra por la confluencia perversa entre los intereses de las compañías mineras y de los narcotraficantes, quienes han entablado una convivencia en la cual los grupos criminales preparan el terreno, expulsando o amedrentando a los pobladores de las regiones donde se impondrán proyectos extractivos. En el actual contexto de aplicación extrema del modelo económico neoliberal y el extractivismo desaforado, los pueblos indígenas se encuentran sometidos a una lucha constante para la preservación de su territorio, su cultura y sus fuentes de subsistencia, y al papel omiso del Estado en hacer valer sus derechos y garantizar su integridad y seguridad. No soy un amargado, ni pretendo buscar lo negativo, pero en cada tema que investigo encuentro una constante, y es un gobierno ausente para su pueblo y convertido en instrumento de protección para los grandes capitales. Qué tristeza, compañeros. ¿Qué opinión tienen ustedes? Pues miren qué tema tan interesante ha tocado Roberto, sobre todo por estos hechos tan tristes que no atienden a los pueblos indígenas y que realmente requiere que voltemos la mirada hacia ellos, a todas sus necesidades. Y bueno, esto es algo normal, se ha normalizado, ¿verdad? Y no es adecuado esto en México.
Claro que no, Ani, la verdad que son temas siempre escabrosos y la verdad es que necesitamos estar más al pendiente de todas estas situaciones. Bueno, y terminemos este bloque con la propuesta musical que por este día nos hizo Miguel. Como ya les comentó, versa sobre el libro de Rayuela de Julio Cortázar. Adelante, Miguel. Gracias, Ani. Pues sí, continuamos escuchando el soundtrack de Rayuela. Y ahora, del lado de allá, capítulo 14, llega Big Bill Bronzy con CC Rider. Pues qué música tan alegre, Miguel. Muchas gracias por esta selección. Y nos vamos a un corte de estación. En Tlalpan se ha consolidado la Escuela Campesina. En la Secundaria Técnica Agropecuaria número 57 de Topilejo, se vinculan docentes y estudiantes con los productores rurales de la zona. Este proyecto se promovió por la administración de la Delegación de Tlalpan al enlazar a la Universidad de Chapingo y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y lograr diseñar 22 módulos de capacitación que permitirán incrementar la productividad. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Hoy 20 ciberescuelas atienden a 5.200 alumnos, de los cuales el 60% son mujeres, y serán 26 ciberescuelas en esta administración para atender a 7.000 alumnos. Este programa único en el país demuestra que en Tlalpan es posible brindar el acceso a la educación gratuita y de calidad. En Tlalpan, el derecho a la educación se hace realidad. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Bueno amigos, llegamos al último bloque de este programa. Antes de comenzar, les recuerdo las vías de comunicación. El teléfono es 55 64 25 13 74. Facebook, @suspensivos, correo @suspensivos. Mándenos mensaje y opinen sobre los temas que quieren que abordemos. Sin más preámbulo, veremos qué nos tiene Ani en su agenda de salud. Adelante, Ani. Sí, muy buenas noches. Aquí en Agenda de Salud les voy a hablar un tema sumamente interesante, bueno, pues como todos, ¿verdad? Sobre la artritis reumatoide. Fíjense que esta es una enfermedad de tipo reumatológico que afecta principalmente a las articulaciones, pero que también puede causar daño en otros órganos y sistemas de nuestra anatomía. En la artritis reumatoide ocurren alteraciones en el sistema inmunológico, que es el sistema que protege al organismo frente a los gérmenes patógenos y otros agentes extraños que provocan la liberación de sustancias inflamatorias que se dirigen a las articulaciones y otros órganos. Una articulación es la estructura que permite la unión de dos huesos, facilitando así el movimiento de nuestro cuerpo. En él existen muchas articulaciones que de modo general están formadas por los extremos óseos, una capa de cartílago que los recubre, la membrana sinovial, la cápsula articular, tendones y ligamentos. En la artritis reumatoide ocurre inflamación articular, fenómeno al que se conoce como artritis. La afección ocurre inicialmente en la membrana sinovial, que se engrosa e incrementa la producción de líquido sinovial. Pero posteriormente se dañan las otras estructuras, como el cartílago, los ligamentos y la cápsula articular. El proceso de inflamación articular o artritis provoca dolor, aumento de temperatura y aumento de volumen. Cuando la inflamación es crónica, pueden ocurrir deformidades características debido al daño en el cartílago, el hueso, ligamentos y tendones, aunque las articulaciones son el blanco primordial en la artritis reumatoide. En algunos casos en especial,
Cuando la enfermedad tiene ya muchos años de evolución o ha sido muy agresiva, pueden afectar otros órganos como los ojos, el corazón, el pulmón y los nervios periféricos principalmente. ¿En quiénes ocurre la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es una enfermedad relativamente frecuente y se calcula que el 1 a 2% de la población mundial puede padecerla. Es más frecuente en las mujeres en relación con los varones, en una proporción de 3 a 1, e inicia predominantemente en la etapa productiva de la vida, entre la tercera y la quinta década. Sin embargo, puede ocurrir a edades tempranas, como un subtipo de artritis juvenil, y también en ancianos. Es una enfermedad que ocurre en todas las razas y en todas las regiones del mundo. ¿A qué se debe la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es un padecimiento autoinmune, que es un proceso anormal en el que el cuerpo reacciona contra sus propios tejidos. El sistema inmunológico es el encargado de reconocer lo propio de lo extraño en nuestro organismo y defendernos contra agentes agresores. Cuando ocurre un padecimiento autoinmune, este sistema sufre alteraciones por las cuales ataca estructuras propias, que en el caso de la artritis reumatoide son las articulaciones y algunos otros órganos. En la artritis reumatoide, los linfocitos producen anticuerpos y otras sustancias inflamatorias, denominadas de forma genérica citocinas, que provocan inflamación y daño a nivel articular y posteriormente en otros órganos. A pesar de saber en qué consiste un padecimiento autoinmune, no hay una causa única que provoque la artritis reumatoide. Todo parece indicar que la enfermedad aparece por la coexistencia de varios factores que interactúan en un momento dado, destacando la predisposición genética, el ambiente y factores infecciosos. En muchos casos se ha relacionado a la artritis reumatoide con agentes infecciosos que quizás desencadenan la aparición de la enfermedad en una persona con cierta susceptibilidad. Sin embargo, estos agentes infecciosos no se demuestran en muchos pacientes con artritis reumatoide y, por supuesto, la enfermedad no es contagiosa. Y bueno, todavía para hablar de la artritis reumatoide nos falta mucho en cuestión de saber, por ejemplo, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus tratamientos, cómo podemos ayudar a llevar una calidad de vida mejor. Y bueno, les tengo esta promesa que en un siguiente segmento les traeré más información que es muy interesante. Muy bien, Ani, estaremos en espera de la próxima información. Vámonos con Roberto y los refugiados. Sí, muchas gracias. En programas anteriores habíamos hablado de los desplazados. Esta vez quiero comentarles sobre los refugiados. La protección de los refugiados no es solo responsabilidad de los estados vecinos de una crisis, es una responsabilidad colectiva de la comunidad internacional. Antonio Guterres, secretario general de la ONU. La Agencia de Refugiados de la ONU fue creada para ocuparse de los refugiados, especialmente de los que esperaban regresar a casa al final de la Segunda Guerra Mundial. Un refugiado es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Los refugiados tienen que moverse si quieren salvar sus vidas o su libertad. Ellos no tienen la protección de su propio Estado. De hecho, es a menudo su propio gobierno que está amenazando con perseguirlos. Si otros países no les brindan la protección necesaria y no les ayudan una vez dentro, entonces pueden estar condenándolos a muerte o a una vida insoportable en las sombras, sin sustento y sin derechos. La imposibilidad de llegar a un tercer país por vías legales les obliga a exponer su vida a múltiples peligros y aún en el caso de que consigan llegar a un país seguro, pueden ser detenidas o son objeto de actos racistas o xenófobos. La falta de estructura familiar y las dificultades, tanto económicas como de acceso a derechos, les convierte en un grupo especialmente vulnerable. A un viaje lleno de peligros y temores le suceden otras amenazas a la llegada, esta vez en forma de racismo, xenofobia y discriminación. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR,
Entre enero y septiembre del 2015, más de 3.200 personas perdieron la vida intentando llegar a Europa. Aunque Siria representa la mayor crisis de refugiados del mundo, no es la única. En África, las personas huyen de conflictos y persecución en países como Sudán del Sur, la República Centroafricana, Nigeria, Burundi, Somalia, Etiopía, Sudán o la República Democrática del Congo. Se calcula que en África subsahariana hay 3 millones de personas refugiadas. En Kenia se alza Dadaab, el mayor campo de refugiados del mundo, establecido en 1991 y que en mayo de 2015 superaba las 350,000 personas. Los refugiados inmigrantes arriesgan su vida en peligrosos viajes. Así sucede en el mar del Mediterráneo, pero también en el sudeste asiático. En la ruta de los Balcanes, las personas refugiadas inmigrantes se enfrentan a detenciones arbitrarias, malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, abusos, explotación por parte de los contrabandistas, devoluciones sumarias, incluso la muerte. En América, miles de personas que intentan cruzar México son secuestradas, violadas o pierden la vida en uno de los viajes más peligrosos del mundo. Durante el trayecto están expuestos a sufrir abusos a manos de funcionarios de los servicios de migración, agentes de policía, militares, traficantes de seres humanos y bandas criminales. El año pasado, 8.781 personas fueron declarados refugiados en México y más del 90% son de Honduras, El Salvador y Guatemala. También hay gente que está llegando de Somalia y otros países de África, porque el mundo se volvió en los últimos años mucho más complicado, peligroso y difícil. En México, toda persona extranjera en territorio nacional tiene derecho a solicitar la condición de refugiado, misma que deberá presentar ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o COMAR, en el Instituto Nacional de Migración dentro de los 30 días siguientes a su ingreso a territorio nacional. El procedimiento dura 45 días hábiles y durante este periodo los solicitantes se someten a una audiencia con la COMAR, en la que deben exponer los factores que amenazan su vida en su país de origen. Al término del plazo se emite una resolución respecto a la condición de refugiado, que también otorga derecho a la residencia permanente. José Luis Loera, director de Casa de Refugiados, en una entrevista para Aristegui Noticias explica que las causas del desplazamiento forzado son cada vez más variadas y van desde la violencia estructural y directa hasta el cambio climático o la persecución política. La recepción de refugiados depende de la voluntad política de los gobiernos, pero también de que las autoridades encargadas de regular los puntos de acceso fronterizos y aeropuertos tengan información adecuada para identificar a solicitantes de asilo y canalizarlos al debido proceso. Se han documentado casos donde personas que vienen huyendo de la persecución o extorsión de la violencia criminal, desplazamiento forzado, etc., son deportadas y al ser deportadas han sido asesinadas, señala Loera. El efecto Donald Trump también ha contribuido a añadir presión a la situación en México, convertido en un lugar de residencia permanente para quienes antes solo la veían como una parada en el camino para ir hacia la frontera norte. Ahora, amigos, tenemos ya elementos para interpretar algunas de las razones que impulsan a las personas a abandonar su país y buscar refugio en otro. Las tragedias e imágenes que todos los días muestran los noticieros, para nosotros ahora tienen contexto. ¿O qué opinan ustedes, compañeros? No, pues es un tema que igual que todos los que toca Roberto, que nos deja siempre pensando y no sabiendo pues exactamente cuáles podrían ser las medidas adecuadas. Creo que hay una apertura, pero también creo que hay mucha desigualdad y pues es un problema pues general, ¿no? Es un problema humanitario. Ojalá que haya más apertura y sobre todo más empatía con todos estos sectores que tienen que abandonar sus tierras, ¿no? Muy buena información, Roberto, nos aclaras varios aspectos de los refugiados. Ahora vámonos a las noticias más comentadas. Recuerden, solo las más comentadas con Paco Pacorro, el más cotorro. Gracias, chica de la pijama. Y sí, vamos a hablar de las noticias más comentadas de la semana. Número 1. Otro priista en las cuentas de Odebrecht. El exdirector de Pemex entre 2012 y 2016, el priista Emilio Lozoya Austin, recibió $10 millones como sobornos, a cambio de obtener contratos con Pemex, según los testimonios jurados de 3 inculpados por la justicia brasileña.
El pago fue a cambio de una licitación de $115 millones para realizar las obras de una refinería en Tula, Hidalgo, de acuerdo con el rotativo brasileño O Globo. Por su parte, legisladores del PAN, Morena y PRD demandaron que las autoridades indaguen y apliquen todo el peso de la ley a Emilio Lozoya, el cual ya negó cualquier relación y de haber recibido cualquier soborno. Miguel Ángel, ¿cuántos priistas más van a salir después? Un montón, ojalá que salgan, o sea, que sepamos lo que está pasando, pero sobre todo que haya repercusiones, porque ¿de qué sirve que sepamos todo lo que sucede si al final se van con todo lo que extrajeron y obtuvieron? De acuerdo contigo, la lista parece ser larga y parece que no se acaba, pero lo que tú dices, no parece que se les aplique la ley aquí, ¿verdad? Aquí. Muy bien. Número 2, Rafa Márquez y Julián Álvarez vinculados al narco en los Estados Unidos. El futbolista Rafa Márquez y el cantante Julián Álvarez fueron señalados como testaferros y prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández, según la oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En ese sentido, el gobierno norteamericano congeló las cuentas bancarias, propiedades y demás bienes que tengan Flores, Márquez y Álvarez, así como el del resto de los 22 mexicanos señalados. En México será la Procuraduría General de la República la que determine la situación legal de los implicados, según explicaron los funcionarios. Según el Departamento del Tesoro, tanto Márquez como Álvarez tenían al menos 10 años con vínculos con el narcotraficante y que dichos señalamientos surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre las actividades delictivas de Flores. Ya el jugador Rafa Márquez se presentó ante la PGR en forma voluntaria a realizar su declaración, mientras que Julián Álvarez lo hizo en redes sociales donde reconoció que conoce a Raúl Flores, pero negó cualquier vínculo delictivo. ¿Y te acuerdas, Checo, la foto del presidente con Julián Álvarez y que 24 horas fue eliminada de Instagram? Ya ves cómo son. Primero quieren salir en la foto todos y luego ya después se están escondiendo. Ya no te conozco, ¿verdad? Sí. Exactamente. Muy bien, Checo. Borran la selfie. Exacto. Número 3. Líderes del PRD apoyan a Andrés Manuel López Obrador, pero sin salirse del partido. Los exdirigentes Pablo Gómez y Leonel Godoy, el senador Raúl Morones y el secretario de Asuntos Municipales Carlos Sotelo del PRD anunciaron el pasado lunes su respaldo a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, para lo cual informaron que integrarán comités amplios de apoyo desde el Sol Azteca por todo el país, al tiempo que rechazaron la posibilidad de un candidato independiente o una alianza con el PAN en el 2018. Asimismo, dijeron que su apoyo a Obrador no implicaría su salida del PRD. Pablo Gómez aseguró que no se puede apoyar la candidatura de Miguel Ángel Mancera, que es un improvisado de la política y de la administración del gobierno capitalino. Recordó que por estatutos no se puede ir con el PAN ni con el PRI en alianza, a pesar de la decisión de la cúpula que gobierna el PRD, la cual quiere que este partido abandone los principios de izquierda para irse derechizando. Sin embargo, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, afirmó en entrevista con El Financiero que está en manos de los órganos de justicia del partido determinar si se expulsa o no a lo que, desde el interior del Sol Azteca, están apoyando la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. ¿Cómo ves, tocayo? Digo, primo. Pues la verdad es que yo creo que va a ser un acierto que López Obrador considere y que sume, ¿no? Si hace falta, hay que fortalecer la izquierda. Y bueno, yo sigo pensando también que puede entrar cualquiera, pero tiene que demostrar que está cambiando su mentalidad y que hay honestidad, ¿no? Ok, primo. Número 4. Ya lo platicaba mi primo, fallece Rius y Jaime Avilés. A los 83 años de edad falleció el martes pasado el caricaturista, escritor e historietista Eduardo del Río Rius, creador de las historietas tales como Los Agachados y Los Supermachos, así como un sinfín de libros. Su carrera profesional comenzó en 1955, cuando publicó sus primeras caricaturas en la revista Ja Ja. Desde entonces ha colaborado en revistas importantes como Siempre, Proceso, Sucesos y Política, y en los periódicos El Universal, El Ovaciones, La Prensa y Las Jornadas. Además, creó revistas de humor político como La Gallina, El Chahuizcle, Marca Diablo, La Garrapata, así como El Chamuco y Los Hijos del Averno. En otro orden de ideas, el mismo martes por la madrugada falleció Jaime Avilés Iturbe a los 63 años, periodista, cronista y director general de la revista Polemón, quien fue víctima del cáncer de pulmón.
Fue reportero y columnista de los diarios 1+1, La Jornada y del semanario Proceso. El pasado 26 de junio, el periodista había sido sometido a una cirugía donde le extrajeron un tumor de la cabeza. La operación fue un éxito, sin embargo, se detectó que tenía un cáncer de pulmón. No solo deja un legado en el periodismo, también escribió los libros La rebelión de los maniquís y Los manicomios del poder. Nosotros estamos muertos. Adiós, cara de trapo. Escribió sketches de teatro y publicó cientos de textos a lo largo de su vida de la prensa. Ambos descansen en paz. Y número 5. Inseguridad, principal reto para los candidatos de Morena a la Ciudad de México. La semana pasada, los aspirantes de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Martí Batres y Ricardo Monreal, debatieron en el programa La Nota Dura del financiero Bloomberg sobre sus proyectos de gobierno rumbo a las elecciones del 2018 y coincidieron en que la seguridad es uno de los problemas más importantes y a resolver en la capital del país. La delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, aseguró que es necesario atacar el problema de la seguridad en la Ciudad de México, con creatividad, ir en contra de la corrupción, en especial de los ministerios públicos, incrementar el número de cámaras y mejorar la tecnología. Por su lado, Martí Batres, presidente de Morena en la capital, insistió en que debe existir mejor coordinación entre el jefe de gobierno y las fuerzas de seguridad pública, con reuniones diarias así como supervisión y tecnología en el transporte público, en especial en los micros. Mientras que el delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, dijo que el problema de inseguridad es complejo y debe ser atendido desde sus orígenes. Para Monreal, el incremento de la actividad delictiva tiene que ver con la falta de oportunidades que se ofrece a la población, en especial a los jóvenes. ¿Cómo ves, Miguel Ángel? No sé si supiste que el miércoles pasado la delegada, Claudia Sheinbaum, se reunió con Mancera y le pidió un operativo que se llevó a cabo el jueves. Más o menos 1,150 oficiales estuvieron en gran parte de Tlalpan. El resultado fue más o menos como 83 taxis y autobuses piratas, así como hubo 2 detenidos. Tal vez la captura no fue muy grande, pero el hecho de que la delegada esté yendo allá a pedir este tipo de operativos me parece muy bueno. Sí, es un gran acierto, ¿no? Para ella, y sobre todo pues deja en evidencia pues el interés que tiene ella en que las cosas sean distintas, ¿no? Así es. Y lo otro que te quería comentar, Mike, es que este es un mensaje para los seguidores de los 3 aspirantes, 4 ya con Delgado, es que vean el nivel de que tienen de debate ellos. He visto varios debates entre los 3 hasta ahorita, y de verdad un debate de altura, mucho respeto, con muchas propuestas, nunca los ves tirarse nada, ni decirse ofensas, ni nada de eso. Eso es un mensaje para todos sus seguidores, que sigan ese ejemplo, y uno que otro que anda por ahí. Sí, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Para los detractores, ¿no? Exacto. Que vean de qué se está hablando en Morena, ¿no? O sea, no es la misma agenda que tienen los demás partidos, aquí se maneja de otra manera. A otro nivel, ¿te parece? Así es. Ok, gracias, chica de la pijama, gracias. Te regreso los micrófonos. Excelente información, Pacorro. Ahora pasemos a un tema musical con Mike. Bueno, pues sí, para concluir por hoy con Rayuela, vamos a escuchar Blue Interlude con The Chocolate Dandies. Del lado de allá, capítulo 15, Rayuela. Les recordamos que estaremos esperando sus mensajes para llevarse Rayuela edición conmemorativa. Amigos, una nota rápida, no se olviden de quedarse con nosotros porque viene nuestra mesa de análisis, populismo. Además, manden sus mensajes para ganarse su librito. Les recuerdo el teléfono 55 64 25 13 74. Y bueno, esperamos les haya gustado su programa Puntos Suspensivos. Para nosotros fue un gusto haberles informado hoy. Hasta la próxima. Se despiden sus amigos.